Hola, hola, estimados estudiantes de primer semestre en Ingeniería Financiera en su ciclo tecnológico de costos y presupuestos. Quiero felicitar a muchas personas, pero entre ellas a Jaime Acevedo Willes, quien hizo su presentación en 2 minutos. Y pues aquí, además de Jaime, están Camilo, están varias personas que hicieron la tarea como se debería hacer. Cinco redondito. Camilo se fajó una presentación de 4 minutos. Entonces, lo que yo quiero decirles es, pues, la presentación, hagan la idea que se encontraron a alguien en la calle o en el bus y en 2, 3 minutos usted va a presentar su perfil. ¿Por qué eligió el ITM? ¿Por qué eligió la carrera? ¿En qué se siente usted fuerte? Aquí el hombre nos está contando en qué se siente fuerte en su formación antecedente. Aquí me doy cuenta que tenemos ingenieros. En el caso de Jaime, creo que de Jaime Willes. Jaime Willes es ingeniero de otra universidad, de esta misma universidad. Eso fue lo que detecté acá con el perfil de Jaime, que es ingeniero electromecánico del ITM, que se acaba de graduar y que adicionalmente es electricista industrial del SENA, trabaja para EPM y está en este momento probablemente en Tarso, porque este es el grupo de Tarso. Entonces lo que quiero decirles, muchachos, es que me emociona mucho ver la cantidad de gente. Alejandra, Your Lady, Judith, Andrea, Kelly, Joana, Roberto, Víctor Hugo, Gina, Kevin, Miller, todos haciendo sus actividades de presentación con base en las instrucciones. El que ve las instrucciones es capaz de seguir. Este hombre utilizó CMAP Cloud, que me parece una excelente herramienta. Entonces, lo que quiero decirles, muchachos, es que me siento orgulloso de los estudiantes de primer semestre de las regiones de Antioquia que están accediendo a la ingeniería financiera en su ciclo básico de tecnología en análisis de costos y presupuestos. Están haciendo bien la tarea y esa presentación no es para mí, es para ustedes. Es para que usted se sienta en el otro lado. Revise la presentación, cómo se escucha usted, tiene muletillas, es una persona que sabe presentarse de forma clara, apasionada, que se le nota el gusto por lo que está haciendo, por las elecciones que toma en su vida, porque es que elegir al ITM como alma mater para formarse 5 años es una elección muy acertada, pero hay que saberla justificar, hay que saberla explicar, y los primeros que requieren explicación somos nosotros mismos. En ocasiones uno cree que es el camarón, que me lleve la corriente. Yo quiero que más personas diligencien esto. Recuerden que en la primera semana tenemos que diligenciar adicionalmente al foro de presentación, tenemos que diligenciar el foro de aceptación del compromiso académico. Revisen el compromiso académico que aparece ahí en las páginas y ese compromiso académico me le dicen aceptar en este foro que está abajo del compromiso académico. Acepto el compromiso académico y nos vamos aprendiendo en este curso, nos vamos aprendiendo cositas que les van a servir para toda la vida, porque este no es un curso de relleno, este no es un curso que para darle la bienvenida a la universidad y decirles que con 2 créditos vamos a felicitarnos mutuamente y no, aquí vamos a entender cómo se estructura nuestra profesión, cómo se relaciona con la contaduría pública, cómo se relaciona con otras profesiones del área financiera, pero con la base económica. Pertenecemos a una facultad que se denomina Ciencias Económicas y Administrativas del ITM. Y eso lo habíamos visto en la primera semana. Entonces entramos al ITM para entender el concepto de contextualización. Contextualicémonos dónde estamos. Estamos en una facultad denominada Ciencias Económicas y Administrativas. Entonces, para esta semana número 2 y para nuestro departamento de finanzas, vamos a empezar a tocar las bases fundamentales de qué es una facultad de ciencias económicas y administrativas. Y para ello vamos a ir a esta semana número 2 y vamos a tocar unos conceptos interesantes. Vamos a leer un premio Nobel a Paul Krugman. Vamos a leer a Paul Krugman en este libro denominado Fundamentos de Economía que Google Books nos deja abierto en su primer capítulo y vamos a leer cuáles son los principios de la economía que plantea un premio Nobel llamado Paul Krugman y un señor que es muy cuestionado, se retiró el año pasado de escribir artículos de opinión y libros en
diferentes editoriales y dijo, ya me dedico a descansar. Pero hay algo que yo valoro en Paul Krugman. La crisis del 2001, con lo de las Torres Gemelas, él la vino proyectando desde 1997 en algunos escritos y hablaba de la implosión que podría causar Estados Unidos si el euro no salía en el 99 y cómo Estados Unidos estaba acumulando demasiado poder económico y hoy en día cómo eso se ve debilitado por en ese momento el emergente, y también lo pronosticó por Krugman, China, el emergente hegemón. Entonces, el primer principio que plantea Paul Krugman es que la base de la economía, recuerden, estamos en una facultad de ciencias económicas y administrativas y vamos a estudiar los principios de economía según Paul Krugman, pero también los vamos a contrastar con lo que dice Gregory Mankiw. Entonces aquí tenemos los dos libros, este está en biblioteca y aquí está abierto. Entonces, primer principio que plantea Paul Krugman, hay que hacer elecciones porque los recursos son escasos. Y aquí hay un discurso que vamos a entender porque ese es el primer principio de la economía. Pero ahora vamos a leer aquí también al señor Gregory Mankiw y la tarea de, este, de esta segunda semana es que ustedes en su primer semestre tomen estos dos economistas y entiendan las bases fundamentales sobre las cuales se para la mesa de su profesión. Su profesión es la ingeniería financiera, pero se para sobre principios de economía. Él dice que hay 10. Él dice que hay unos principios. Unos principios. El uno es premio Nobel ya y el otro es aspirante a premio Nobel. Entonces él habla de unos principios. Quiero que ustedes revisen esos principios según cada uno de ellos y me digan por qué el uno tiene más principios que el otro y me digan si es que hay algún principio perdido. Mire, el principio número uno, y lean este preámbulo, lean muy bien este preámbulo del libro de Gregory Mankiw o del libro de Paul Krugman. Pero el preámbulo les abre la mente a entender dónde elegimos la carrera y por qué es tan bonita la elección que hicimos de una carrera del área financiera que sirve para cualquier aplicación en finanzas personales, en finanzas corporativas, en finanzas bursátiles, en finanzas estatales. Esta carrera les va a servir a ustedes para aplicar en diferentes áreas. Entonces, el señor dice acá, las personas se enfrentan disyuntivas. Este señor le explica, hay que hacer elecciones porque los recursos son escasos. Aquí ya hay una justificación. Principio número 2, el verdadero costo de algo es su costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? El que entiende este principio, muchachos, ya la tiene clara para el resto de la carrera. Aquí este señor la plantea de la siguiente manera, Gregory Mankiw. El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla. Este principio es maravilloso porque allí les explican, ustedes como estudiantes universitarios están haciendo un costo de oportunidad interesante. El viernes en la noche o se quedan estudiando o se van para la discoteca. Están en la edad de que quieren bailar, pueden bailar mucho, están entre los 17 y los 35 años, los estudiantes del ITM que ingresaron a primer semestre. Habrá algunos que están un poquito más mayorcitos, hay 3 personas de 16 años y hay unos que están por fuera que se llaman outliers, los que están, uy, me asustó esa puerta. Entonces lo que quiero decir es lo siguiente, uno debe entender los principios de la economía al elegir una carrera que tiene como base las ciencias económicas. Las personas racionales que no existen en el mundo, pues esto es una ironía, las personas racionales, principio 3, piensan en términos marginales. ¿Qué significa esta frasecita? ¿Y cómo la plantea Paul Krugman acá? Principio 3. ¿Cuánto es una decisión en el margen? ¿A qué se refiere el concepto de marginalidad acá? Y cómo luego se va a graficar más adelante y cómo como ingenieros tenemos que entender el concepto de marginalidad para poder evaluar el costo de lo que es economías de escalas, lo que es la capacidad instalada de un proceso productivo en el margen. Entonces, aquí se van a divertir. ¿Qué van a hacer esta semana? Van a leer estos dos señores y me van a hacer un video de 6 minutos como mínimo en el cual me expliquen los principios de economía y a quién le sobran o a quién le faltan. Esto se lee rapidito, esto no es más de 10 páginas por acá y es una lectura súper divertida y es la base fundamental
para poder decir uno, estoy en una facultad de ciencias económicas y administrativas y ya mi discurso empieza a volverse mucho más estilizado. Mi transformación intelectual por la que yo estoy pagando en el ITM, recuerden que el costo de su matrícula, el costo que paga Colombia, porque ustedes estén aquí un semestre, es de 8.750.000 pesos. Que el ITM, porque es financiado por el municipio y también por el departamento y la nación con diferentes proporciones, que el ITM le puede dejar la matrícula hasta en 2 millones, 2 millones y medio, millón y medio, o que el millón que usted tenía que pagar lo paga, ¿cómo se llama esto? Presupuesto participativo, Sapiencia o el programa de gratuidad. Pero usted, nada es gratis. En economía uno se da cuenta que nada es gratis. El estar aquí en el ITM, en mantener todos estos servidores, la infraestructura, las 5 sedes, la capacidad de disposición de las aulas virtuales, le cuesta al Estado colombiano municipal, departamental y nacional, 8.750.000 por semestre por cada uno de ustedes. Valoren eso y se darán cuenta que entienden estos principios porque se van a dar cuenta cómo somos agentes del cambio a partir de lo que transformamos en nuestro intelecto. Entonces, tarea para esta semana. Leer, esta partecita es fundamental, que la lean, entiendan el concepto de la mano invisible y cómo hoy en día va a empezar la evolución de la economía a dar una respuesta distinta en un concepto que Adam Smith planteó en el siglo XVIII, que fue el concepto de que el egoísmo y el interés individual que hacen que se mueva la economía generan a nivel macro un bienestar. Eso de que yo quiera un poco más, eso de que yo ambicione un poco más, eso de que yo quiera tener esta empresa y además esta otra empresa, de que me integre vertical u horizontalmente con el sector productivo en el cual hago rentabilidad, hace que en general nos vaya bien a todos. Pero hoy en día eso está cambiando y se están leyendo otros autores y filósofos de las ciencias sociales como la economía que interpretan de manera distinta este concepto de la mano invisible. No es un principio, no es un principio de la economía, pero es un concepto fundamental que va a estar inserto al principio número 7. El gobierno puede mejorar algunas veces, no le pusieron la coma en bebida, los resultados del mercado. El gobierno puede regular al mercado y lo está diciendo Gregory Mankiw. Eso también lo dice Paul Krugman acá. Entonces, lo que quiero que hagan es leer y disfrutar estos dos textos y sacar al final un resumen de lectura. Profesor, leí a Gregory Mankiw, leí a Paul Krugman, a ese señor le faltan estos principios. Recuerden, pueden utilizar inteligencias artificiales como Notebook LM, como Perplexity, como ChatGPT, pero no sean tacaños con ustedes mismos. Lean porque no hay como la inteligencia natural para saborear estos textos. Y si les demando un poquito más de la semana, me dicen, profe, el domingo no le entrego eso. Ya me estoy disfrutando de los capítulos, pero lo entrego eso el martes o el miércoles. Conmigo es posible la negociación y la mejora continua. Ustedes están en primer semestre. Yo necesito que ustedes se apasionen con su carrera. Tómense el tiempo que sea necesario para hacer un trabajo bien hecho y que la transformación intelectual sea para ustedes. Este trabajo no es para el profesor. Yo los premio porque monten los videos en YouTube, pero también los pueden montar en Canva, los pueden montar en OneDrive. Mi idea es que divulguen y generen un portafolio de lo que ustedes van estudiando día a día. Ustedes van a iniciar un ciclo de formación que dura años y ese ciclo de formación los va a dejar altamente cualificados para un mundo donde se está transformando la economía. Entonces, lo que quiero es que hagan el ejercicio de lectura riguroso con la inteligencia natural, pero si quieren ayudarse con la inteligencia artificial, ustedes también lo pueden hacer. Éxitos, que les vaya muy bien, que disfruten esta semana, que disfruten el reto de iniciar en el ITM y que entiendan la magnitud del compromiso. Nos vamos a formar para competir contra jóvenes formados en la de Antioquia, en la Nacional, en la Medellín, en EAFIT, en UPB, porque el ITM tiene cualificación
de alta calidad como la tienen ellas. Y en este momento ya tenemos doctorado, y en este momento tenemos estudiantes en Europa, y en este momento tenemos estudiantes allá, egresados, perdón, no estudiantes, egresados, compitiendo en cargos en Sura, en Bancolombia, en Grupo Aval, en diferentes lugares, compitiendo con otras universidades y ganándose el cargo no por bonitos, no porque cobren más barato, porque saben de ingeniería financiera. Entonces, metan la ficha desde ya porque el proceso formativo depende en un 20% de nosotros los docentes que les ayudamos a señalar el camino, pero en un 80% de ustedes que lean y que procesen, que maceen intelectualmente. Aquí no les vamos a entregar todo molidito, aquí lo que vamos a hacer es darles la ruta, señalarles la ruta y que ustedes hagan el proceso de transformación intelectual de esa materia prima, que se ingieran este texto, que lo devoren y que den su opinión, porque aquí los vamos a enseñar a pensar y no a obedecer. Esta es la formación universitaria que se necesita para crear personas que deliberen y que ayuden a construir un país y una economía mucho más sólida. Éxitos y que les vaya muy bien y que ojalá su familia les empiece a decir, ya se escucha después de estas primeras lecturas un discurso diferente. Ya dejo de hablar de una manera y empieza mi discurso. Cuando digiero esto, cuando empiezo a comer palabras nuevas, empieza a cambiar mi discurso y empieza a cambiar mi actitud frente a la vida. Ya soy un profesional en formación. Desde el día de hoy, no, desde el día que se matricularon, desde ese día ya son un profesional en formación. Éxitos, que les vaya muy bien.